Bueno, ahora sí, ya estamos grabando, así que bueno, bienvenidos nuevamente a este encuentro de ciclo de charlas que hemos denominado Los Expertos en Hotelería. Este es el cuarto encuentro. Hoy nos va a acompañar Erika Backer, que le vamos a dar la bienvenida y bueno, agradecerle también como a todos nuestros expositores su tiempo, su participación y a ella especialmente porque está a una semana de ser mamá, así que con más razón le agradecemos su participación. Es más, modificamos el día de la charla porque bueno, era posterior a eso, así que modificamos el día, así que agradecerle. Bueno, Erika Era es tener una experiencia diferente, pero no tanto. claro. Este, Erika, como les comentaba, es técnica en turismo. Actualmente está terminando la licenciatura en turismo sustentable. Ha sido gerente hasta el año pasado del hotel Amerian Portal de Iguazú, en Iguazú. Actualmente se dedica a hacer desarrollos de consultoría en el sector de hotelería y bueno, y también está emprendiendo justamente una nueva actividad relacionada también al turismo, obviamente, una agencia de turismo en la localidad de Iguazú, así que bueno, tiene una amplia experiencia y trayectoria, digamos, en la temática que vamos a abordar, así que bueno, darle la bienvenida y nuevamente agradecerle la participación. Bueno, gracias Evangelina, gracias Federico por la invitación. Así que, bueno, como dijo Fede, hemos sido compañeros de trabajo allá por el 2008, 2009. Así que, bueno, un gusto reencontrarnos en esta instancia. Así que, bueno, La idea es que cuando vos quieras, ya bueno, se ha sumado bastante gente, seguramente se va a ir incorporando más, pero bueno, ya para darle comienzo al día de hoy a la charla. Bueno, yo quería primero introducir en 3 palabras claves acerca del turismo sustentable, ¿no? Bueno, hoy por hoy estamos en una etapa bastante especial, estamos relanzando, el turismo para mí es un relanzamiento, es un recomenzar nuevamente post pandemia, así que qué mejor que este momento para pensar en la gestión sustentable o sostenible. Por ahí a veces las palabras, algunas las marcan diferentes, otros son sinónimos, para nosotros en Argentina es sustentable, pero bueno, también pueden escuchar el término sostenible. Y bueno, ¿qué responsabilidad tenemos cada uno de los actores que integramos el área el sector turístico, ¿no? Especialmente el sector de la hospitalidad, la hotelería? Tenemos que plantear 3 palabras claves que son importantes, que son los recursos naturales. ¿Por qué importante? Porque, bueno, el turismo se sustenta a través de los recursos naturales o culturales. Si analizamos el mapa territorial del turismo en Argentina, van a ver que, bueno, mucho de nuestro potencial turístico son nuestros recursos. Muchos destinos están basados en los parques nacionales. Sentido de Calafate, con el Parque Nacional Los Glaciares, tenemos Ushuaia, Puerto Madryn, y en el caso donde yo vivo, que es Iguazú, nuestro principal atractivo es las cataratas del Iguazú. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como parte del turismo en la protección de estos recursos? La otra palabra que me gustaría apuntar es el tema de impactos. El turismo, desde que comenzó, fue un turismo masivo, y más o menos en la década del 80 empezamos a darnos cuenta de que el turismo generaba impactos, no solo impactos negativos, no solo, obviamente tenía su parte positiva, que es una actividad económica, con una gran renta y un potencial de crecimiento importante, pero tenía esa parte negativa de esos impactos que generaban en las comunidades donde se llevaba a cabo y en los recursos. Quizás en Argentina todavía no se han visto impactos tan graves, pero ya
en Europa o en otros lugares del mundo han tenido ya algunas alarmas y algunos inconvenientes donde la actividad turística tuvo que suspenderse por problemas o por este desborde del turismo en general. Con Fede compartimos un momento, hoy estamos todos con el tema del cambio climático, y con Fede nos pasó temporadas en donde las cataratas no tenían agua, y era impresionante cómo las reservas empezaban a caer, o sea, afectaba directamente a la actividad. O sea, es en este momento donde tenemos que prestar atención y tenemos que pensar en qué turismo queremos. Qué podemos hacer para cuidar nuestros recursos y cómo podemos aportar desde nuestro lugar para poder evitar estas cosas. No sé, el año pasado o el anterior, no recuerdo bien, que también hubo incendios en Córdoba, también afecta a la actividad. Y en sí, bueno, distintos impactos a nivel mundial que van sucediendo y que afectan directamente. Y después, como tercer ítem, quería recalcar lo que es la sustentabilidad. Quizás algunos tengan contacto, o sea, conozcan del término, otros no. Muchos asocian al término de sustentabilidad con esa gestión o esa búsqueda del equilibrio, minorar el impacto que produce la actividad en el área ambiental, pero son otras áreas, son 3 gestiones, son 3 áreas que trabajan en las que trabajamos y gestionamos para que esa actividad busque el equilibrio y aminore esos impactos. Una es la económica, la sociocultural y la ambiental. Nosotros en este panel vamos a encarar lo que es la parte ambiental principalmente, pero sepan que también la gestión sostenible de un emprendimiento turístico, de un destino, además, lleva a trabajar otros pilares. La hotelería, yo opino que la hotelería, y para mí, en mi punto de vista, es la gran precursora de sostenibilidad en Argentina. Hoy por hoy tenemos muchos hoteles que están trabajando en función a la sostenibilidad, a incluir en sus planes de gestión distintas acciones que llevan a la protección del medio ambiente, a su mejora en su integración con la comunidad donde se desarrollan, y demás acciones que llevan adelante. Yo tuve contacto con la sustentabilidad en el año 2011-2012, cuando el Ministerio de la Provincia, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ecología de la provincia nos presentan a una certificadora internacional, y bueno, ahí empezamos a tener contacto y a ver qué es esto de la sustentabilidad. Y bueno, para mí fue un camino de ida, cómo aprendimos sobre la marcha y aplicar esta gestión sustentable fue un antes y un después en el emprendimiento donde nosotros trabajábamos. En la provincia hay varios hoteles que tienen certificaciones y otros no las tienen, pero aplican ciertas prácticas, diferentes prácticas que se llevan a cabo y que, bueno, que se trabaja en pos a la protección de los recursos. Sepan que Misiones no solo tiene las cataratas del Iguazú fue el parque nacional más visitado antes de la pandemia de la Argentina, casi 1.800.000 visitantes tuvo. Pero aparte del Parque Nacional hay aproximadamente 70 áreas protegidas dentro de la provincia. O sea que qué responsabilidad tenemos todos los integrantes de la cadena de turismo de la protección que tenemos de los recursos. Y bueno, a partir de aquello, la hotelería es la que primero da el puntapié en empezar a trabajar esta gestión sustentable. Bueno, yo trabajé en el American Portal del Iguazú, que obtuvo 2 certificaciones, una internacional, en aquel momento era Rainforest, hoy la certificadora es Preferred by Nature. Y bueno, el programa Hoteles Más Verdes, que tiene la Asociación de Hoteles de la República Argentina, la HT, que me parece de suma importancia porque es nacional, y bueno, como me parece de destacar porque, bueno, lleva adelante este proceso de certificación que es modelo en nuestro país y que cada vez veo que más hoteles se suman a la certificación, no solo en Misiones, sino en todo el país. Y bueno, aquí en la provincia hay varios
hoteles, ya sea 5 estrellas, hay 3 estrellas, hoteles que, en el caso de Iguazú, tenemos hoteles que desde la concepción, desde la construcción, ya se han tenido en cuenta ciertos parámetros para que apunten a eso. Entonces solamente era abrir las puertas, bajar procedimientos y certificar. Hay hoteles que aprovecharon la certificación para hacer renovación de sus espacios y de su servicio, relanzarse. Es muy interesante ver cómo la hotelería va cambiando, cómo tiene un antes y un después cuando se piensa en sustentabilidad, cuando se piensa en una gestión sustentable. Así que tenemos todo un amplio abanico, un futuro de ser los pioneros en dar este cambio dentro del sector. Que eso es como para darle un pantallazo general de cómo estamos, digamos. Sí, Erika, y perdón la interrupción, pero Sí. Justo escuchando tu explicación, se me ocurría que qué importante y qué estratégico resulta trabajar en la sustentabilidad en un destino como Iguazú, que en el 2009 fue designado mundialmente como Maravilla Natural de la Humanidad, ¿no? O sea, ¿cuánto de esta importancia puede ser también una ventaja comercial y una ventaja estratégica en el plano de la comercialización internacional si se acompaña esto en Maravilla Natural con una infraestructura que también trabaja en pos de eso, ¿no? Exacto. Justo hoy, bueno, las cataratas son Patrimonio Mundial Natural Mundial por la UNESCO, y en el 2011 fueron declaradas Maravillas del Mundo, y bueno, el sector privado acompaña a esto, en decir, bueno, acompañemos a seguir, digamos, a ser como los pioneros en la protección que es nuestro parque nacional. Es el parque nacional de mayor biodiversidad de la Argentina, o sea, es el recurso turístico por la cual se desarrolla la actividad, o sea, ahí tenemos importancia. De hecho, el lunes estaba leyendo en la revista Hostel Tour de España que Google empezó a definir los hoteles que que son ecoamigables o que tienen políticas ambientales. Entonces vos en las búsquedas ya TripAdvisor lo tenía, ahora ya lo está incluyendo Google, así que de a poco como que ya vemos que el mercado lo pide, los clientes lo piden, cada vez vienen más informados, y bueno, trabajar en pos, no solo por una convicción propia, cuidar nuestra actividad y también como un elemento de competitividad, ¿no? hacia otras estructuras, hacia otros destinos, porque la gestión sustentable no solo se aplica a una empresa o a un hotel o a un prestador de servicio turístico, sino también a destinos. Así que bueno, en ese camino vamos, hay toda una oportunidad en adelante. Erika, justo lo que decías, leímos la misma nota el lunes. Sí. Y la verdad que me llamó la atención porque además, y lo que estás diciendo, que para quienes no están, digamos, o no han tenido esta posibilidad o experiencia de conocer, digamos, estos programas como el de Hoteles Más Verde o a nivel internacional como el de Rainforest, de las certificaciones o las ecoetiquetas, muchas veces, y eso también me pasó haciendo un relevamiento, digamos, de caso de las certificaciones de las normas IRA, de las normas, en realidad del programa del SAC, no solo de las normas IRA en Sectur, sino de todas las herramientas que están dentro del Sistema Argentino de Calidad Turística, que en algunos casos el sector privado no le daba la importancia, digamos, que tienen esas certificaciones, porque ellos veían que la gente en realidad se manejaba más por las redes sociales, por los comentarios de las redes sociales, que por lo que era la certificación en sí. Y eso, el lunes cuando leí la nota esta que decía que TripAdvisor empezó a incluir, digamos, justamente como también un indicador, cuestiones de gestión ambiental y de cosas relacionadas al cuidado de la preservación del medio ambiente, yo digo, ahí está, digamos, la beta que faltaba, que era sumarle a las redes sociales estos aspectos que antes no se evaluaban y que ahora, para el huésped es importante, como así también
después de la pandemia o lo que estamos transitando en la pandemia, lo que es la seguridad y la higiene de los establecimientos, ¿no? Es el otro punto, digamos, que ahora se hace como mucho hincapié y que los potenciales clientes es lo primero que consultan, es decir, qué medidas o qué protocolos siguen. Entonces, me parece que, como vos decís, la sustentabilidad es la vía, el camino para los hoteles y para los destinos para seguir siendo competitivos. Sí, yo siempre tomo la hotelería porque para mí es el gran precursor de la sustentabilidad en Argentina, digamos, es el que dio el puntapié. Pero hay agencias que de a poco ya se van sumando, los guías también pueden colaborar, o sea, cada uno aportando su granito de arena a construir a construir una versión distinta del turismo en la Argentina. Hay ejemplos de hoteles que son, o sea, tenemos la parte de seguridad e higiene, que es todo lo que estás viendo, también por eso yo hablaba que no es solo lo que se evalúan los impactos ambientales, sino también todo lo que es la relación del hotel en el medio donde se emplaza, la calidad de trabajo o sea, como hay hoteles emblemáticos que son ejemplos de destino y que, bueno, qué mejor llevar la bandera de la sustentabilidad para hacer ejemplo y para incluir a otros, ¿no? En un principio, en lo que es Misiones, eran 2 hoteles y hoy hay como 15, 16 hoteles y siguen en pos. Es un antes y un después, la gestión cambia totalmente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la dirección o los propietarios y el gerente estén convencidos del camino. Y bueno, después lleva su trabajo, pero las recompensas son excelentes. Y ejemplos acá en Iguazú, tenemos hoteles que se han aliado a UNICEF y han hecho han desarrollado protocolos de check-in súper estrictos con control de menores. Bueno, saben que estamos en un lugar de frontera y hay que tener ciertos cuidados, ciertos aspectos, así que han sido como los abanderados en la protección de niños y niñas y adolescentes. Después tenemos hoteles que han hecho planes de educación en cuanto a clasificación de residuos en todas las escuelas de Iguazú, han llevado un plan interesante. Todo esto mostrado a números porque, bueno, todo eso se documenta y es obligación todos los hoteles en su web tener todos los resultados publicados. Hay hoteles bueno, hay un área que nosotros llamamos Selva Iriapú, donde hay emplazados varios hoteles dentro de un área protegida, que es la parte de selva, y bueno, ellos se han sumado a una asociación, como grupo, y hacen cada 2 meses, 3 meses recorridos y hacen plugin, colaboran, ahora están lanzando una carrera dentro del área, una pequeña maratón, y bueno, hay varios niveles, y bueno, entre ellos está el nivel de plugin y el nivel de bicicleteada para los niños, o sea, se generan ciertas actividades muy interesantes que, bueno, que ayudan a eso, al desarrollo de la comunidad donde se insertan, ¿no? Así que ahí tenemos, y bueno, y esto que son los medios, las redes sociales o medios que empujan, que hacen a la actividad del marketing y demás, que de a poco se van sumando y van ayudando al desarrollo de la sustentabilidad, ¿no? Son 2 puntos de pie interesantes. Sí, Eri, Nosotros, como se me ocurre, ¿no? Te escucho y me resulta tan interesante y sobre todo analizando la hotelería que viene, el perfil de turista que estamos teniendo de ahora unos 10, 15 años, donde el turista ya empieza a ver distintas ventajas competitivas, le da mucha importancia a los recursos, le da mucha importancia a la preservación del entorno natural, ya tal vez los atractivos artificiales que hace varios años eran lo más importante, hoy ya están entrando en desuso y se están empezando a potenciar las más naturales y vírgenes. Pensaba, cuando estuviste al frente del Hotel Ameria en Portal Iguazú, que de paso aprovecho y les recomiendo visiten la página, es un hotel fantástico, de cara a la triple frontera literalmente, o sea, desde la habitación podés ver la triple frontera. Justo, se corta.
Sí, el que pueda chequear es muy lindo. Sí, está justo en el marco de las tres fronteras. Está en la unión, Sí. en la desembocadura del río Guazú en el Paraná. Ahí está. Exacto. Pensaba si la aplicación de todas estas reglamentaciones y certificaciones verdes, en cuanto a la rentabilidad del establecimiento, si hubo un incremento muy grande en cuanto a los costos, si hubo un cambio en la estructura de costos, si lo hizo, hablando mal y pronto, si se hizo más cara la habitación porque se tuviera que certificar esto, o realmente solamente hubo un cambio en la estructura de costos, pero se pudo mantener competitivo dentro del mercado. Uh-huh. Bueno, las dos preguntas iniciales eran si un hotel 5 estrellas podía ser sustentable, porque decían calidad, no iba con la sustentabilidad, y cómo iba a tomar, esa era una de las preguntas, cómo iba a tomar el huésped si nosotros poníamos dispenser de shampoo y acondicionador en la habitación, y bueno, eran muchísimas preguntas las que se nos venían a la mente, y la otra era la inversión inicial que teníamos que hacer. Digamos, era cuánto nos iba a salir un panel fotovoltaico, cuánto nos iba a salir algunas inversiones que, bueno, que en Argentina cuesta porque el mercado todavía no está adaptado. Igual eso crece día a día y cada vez hay más ventajas. Yo te hablo del 2012 cuando se arrancó, después con el tiempo se fueron amortizando los costos. Eran las dos primeras preguntas que nos hacíamos y a la que daba miedo dar ese paso. Pero a la larga, por ejemplo, todo lo que es plan de energía, control de agua, o por ejemplo, no sé, tema de electricidad, todo un plan de cambio a luces LED. Sí, al principio cuesta, pero a lo largo vas amortizando, o sea, los costos, el ahorro de costos se ve impactado durante el tiempo. Obviamente uno hace un plan según, arma un plan de costos según la posibilidad que tiene la empresa y lo vas haciendo gradual, no es que de un año a otro cambias todo la disposición energética de tu hotel, no, lo vas haciendo en etapas. Entonces, eso te va llevando año a año a registrar, siempre es todo registrado, todo numérico, se trabaja mucho con el departamento, si hablamos de lo que son agua, luz y, bueno, los recursos que uno usa, se trabaja mucho con el departamento de mantenimiento. Entonces, pero al tiempo se va viendo, los costos de energía se reducen realmente. Es importante, o sea, al principio hay una inversión, pero después en el tiempo se va amortizando. Lo mismo que los paneles fotovoltaicos que muchos tienen. Qué importante lo que decías, porque en realidad eso es una inversión a largo plazo, porque vos sabés que eso te va a generar después, como ahí decís, una reducción en los costos, porque vos al principio, digamos, sí vas a hacer una inversión justamente en la incorporación de paneles o el cambio de luces y demás, pero eso con el tiempo se ven los resultados, es decir, que se ahorra energía y demás. Yo pensaba recién, y siempre es algo que en la clase y demás lo manifiesto, que es importante el trabajo en conjunto entre el sector público y privado, porque que un destino, o sea, vos decías, sí, digamos, como los pioneros fueron los hoteles, la hotelería fue, digamos, quien hizo punta en este tema, pero qué importante es si un destino pretende, digamos, ser sustentable, justamente generar esas políticas públicas que promocionen y que ayuden, digamos, a los emprendimientos privados que quieren hacer estas acciones. A veces quizás no solo es del municipio, sino es de la provincia, es decir, hay políticas que se pueden generar a gran escala, pero el acompañar esas decisiones de, digamos, de una empresa es muy importante. Y yo, por lo menos acá en San Luis hay distintas acciones digamos, en este sentido. No se han aplicado al sector turístico puntualmente, que sería muy interesante porque sabemos que, digamos, la industria de la hospitalidad y la actividad turística, como vos decías al principio, genera impactos. Entonces, el contar con esa ayuda o con esas políticas de Estado que favorezcan, seguramente se va a sumar más gente, o sea, más empresas, más hoteles y más, digamos, integrantes de lo que es el sistema turístico a esta gestión sustentable, ¿no? Y es lo que va a hacer que
el destino posteriormente siga siendo sustentable. Entonces, me parece que el trabajo en conjunto es fundamental y como vos bien decías, uno cuando empieza en el camino de la sustentabilidad y de la calidad, porque para mí van ahí de la mano, son Sí. dos conceptos que van de la mano, es una decisión, obviamente es una decisión de la gerencia, de los dueños y de todos, digamos, los colaboradores de la organización tienen que estar involucrados, porque es importante que todos tiren para el mismo lado, ¿no? En estos Exacto. conceptos. Ahí el Departamento de Recursos Humanos es clave, primero y los jefes también de área, o sea, se trabaja en conjunto desde las jefaturas, recursos humanos, porque bueno, todos los manuales tienen que ser readaptados con ciertas políticas. Si vamos a encarar un sector solo, o sea, si queremos tener políticas de cuidado ambiental, quizás tengamos que apuntar a cierto. Ahora, si queremos ya hablar de una gestión sustentable en todos los aspectos, y sí, ahí hay un trabajo importante. Generalmente para obtener una certificación se han tardado entre 1 o 2 años en preparar el equipo, preparar todo, armar los planes, capacitarse, porque uno también se tenía que capacitar. Hoy estamos un poco en Argentina, estamos conocemos un poco más de la sustentabilidad y no es un término tan nuevo. Pero bueno, en aquel momento había que teníamos que aprender qué era. Entonces, bueno, a la par de ir trabajando y bueno, ahí recursos humanos es la clave. Hay algunos hoteles que han incorporado personas que se dedicaban a llevar adelante el plan de sustentabilidad, otros conforman comités internos y empiezan a trabajar con ciertos jefes puntuales de área, y bueno, y ahí se van bajando los lineamientos y se va repensando, desde un código de ética que tiene que tener la empresa, el manual operativo general para aplicar ciertos comportamientos, y después cada área trabaja en sus protocolos, en establecer qué procedimientos va a hacer cada persona dentro de la sustentabilidad. Tenemos no es que algunos aportan y otros no, todos en una estructura grande hotelera donde tenemos varios departamentos, todo colaborador de la empresa tiene una función específica y un objetivo específico dentro de la estructura. Por ejemplo, hay hoteles que no tienen certificación, pero tienen un plan general de clasificación de residuos, por ejemplo, que no hace falta tener una certificación, creo que hasta hay cursos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también creo que implementa un plan que te enseña en las oficinas a cómo clasificar los residuos y demás, y es impresionante. Ahí tenemos que adaptar cocina, recepción, todo el área de housekeeping, o sea, es mantenimiento, porque mantenimiento tiene distintos tipos de residuos peligrosos, ¿quién se va a llevar su residuo peligroso? Si tenemos un centro de convenciones, cuando nos pasaba, el hotel donde yo trabajaba tenía un centro de convenciones con capacidad para 800 personas en auditorio. Y a veces teníamos banquetes para 500. Bueno, ¿qué hacíamos con ese residuo? De repente en 2 días, 500 personas. Entonces, bueno, hay que repensar toda la actividad e ir trabajando, pero se logra, ¿no? Ahí uno empieza a hilar fino y decir, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Pero se logra. Y tiene un efecto contagio, porque después el mismo colaborador, el mismo empleado, empieza a clasificar los residuos en su casa. Y así va, y el mensaje que la hotelería tiene un gran potencial comunicacional, porque tiene 3 pilares: comunica a los huéspedes, comunica a sus colaboradores y comunica a sus proveedores. Entonces también esa política la llevabas a sus proveedores, y el departamento, algunos dicen, bueno, compras, hasta compras tenía que ver, porque empezaba a hacer compras pensantes, en decir, bueno, no, este proveedor tiene una política que se lleva los envases de plástico, entonces, bueno, le voy a comprar a él, más o menos entre producto y precio, me conviene, y bueno, empiezan a ser decisivas importantes esas decisiones. Y ahí, que apunto también los que hablabas del trabajo en equipo, con tus colegas, que es un efecto contagio. Y ya antes de la pandemia, se había armado un grupo de hoteles certificados, donde ya empezábamos a hablar con el sector público, de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Nosotros logramos hasta acá, necesitamos esto, ir por este lado.
la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces ahí empezamos se empezó a trabajar en función, y cada vez son más, porque sé que ahora durante la pandemia hay hoteles que más se han sumado a certificaciones, sobre todo los que promueve la HT, así que bueno, cada vez es como que de alguna forma el sector privado potencia o empuja al público, al sector público, a decir, bueno, trabajamos en conjunto para que, bueno, el objetivo sea alcanzado. Obviamente es gradual, ¿no? De un día para el otro, pero de a poco se van haciendo. Así que repensar la hotelería y la gestión hotelera, la sustentabilidad es todo un desafío, pero es muy interesante. Te iba a preguntar, ahora que estás comentando todo esto, ¿fue, digamos, un requerimiento del turismo internacional las certificaciones medioambientales, o ustedes lo vieron como una oportunidad, digamos, del sector para posicionarse o para posicionar a Iguazú con ese valor distintivo de hoteles certificados ambientalmente? Se vio como una oportunidad de mercado, se vio también como un elemento distintivo a otros destinos, también con la responsabilidad que llevaba un destino donde el Parque Nacional es el Iguazú solo vive del turismo, o sea, si no cuidamos el Parque Nacional, no, o sea, estamos en un grave problema. Y yo hablaba de los propietarios del hotel en su momento tenía la arquitecta, que era una de las propietarias, tenía como esa tendencia ya de cuidado, entonces el hotel ya cuando se construyó, ya tenía los paneles fotovoltaicos, ya sin ser certificado, además tenía ciertas acciones que las tenía pero no estaban comunicadas tampoco. Los laterales del hotel, si entran a la página van a ver que son todos vidriados, bueno, eso fue hecho a propósito para permitir la entrada de luz natural al establecimiento. Tenía una decoración específica a lo que es la cultura guaraní también, porque bueno, parte de la sustentabilidad es el respeto por las culturas, por lo local, ¿no? Exacto. La reivindicación del patrimonio y demás, la revalorización del patrimonio local. Y bueno, tenía ciertas, también en Misiones tenemos una empresa llamada Lipsia, que es son como pellets, se le llaman, son residuos de la reforestación de pinos, y bueno, la caldera central del hotel, el primer hotel en tener una caldera, toda el agua caliente y el agua que iba al spa, se alimentaba por caldera de pellets, no por gas natural, solo la cocina. Entonces fue el primero, que fue la prueba piloto, después Lipsia desarrolló unas hipercalderas, hoy ya son todas digitalizadas, las controlan ellos, y bueno, ya la mayoría de los hoteles acá en Iguazú, de categorías, ¿no? Tienen ese tipo de alimentación, pero ya tenía ciertos indicios de que bueno, que había cierto interés. Y bueno, ya después cuando llegaron la certificación en sí, bueno, es como que se siguió trabajando y fue, bueno, producto de ese proceso, de decir, bueno, doy un paso más, hice todo esto, voy por esto. Ahora, hay hoteles chicos acá en Iguazú que no tienen certificación, igual trabajan y tienen sus políticas y lo comunican en su web, o sea, no. Y el cliente cada vez viene más informado, ¿no? Sí, de hecho, este último mensaje es interesante quizás para la gente que está participando, porque hay un montón de información o de manuales de buenas prácticas o de gestión sustentable que se pueden bajar, y no necesariamente si uno tiene un emprendimiento chico, una mini pymes o una empresa familiar o un hotel, digamos, es necesario certificar, pero sí puede implementar esas medidas, esas buenas prácticas y justamente hacer una gestión sustentable de su emprendimiento. Llegado el caso, si en algún momento lo quieren hacer la certificación, porque también eso me acuerdo que lo hemos conversado con la gente de la HT, digamos, no siempre lo que se paga de certificación es el mismo importe para todos, es decir, no es digamos, no me sale la palabra, un importe fijo, sino que eso lo hacen adecuado al establecimiento y bueno, al tipo de establecimiento. Entonces, no es inalcanzable la certificación.
por otro lado, está bueno también esto, dentro de lo que es el sistema argentino de calidad turística, hay una de las directrices de gestión ambiental, que esa se puede, digamos, se puede hacer, se puede también porque está disponible, digamos, el lineamiento de esa directriz, y bueno, y si la provincia o el municipio generan ese convenio con la Secretaría de Turismo de la Nación, se puede llegar a implementar a través de, digamos, del Sistema Argentino de Calidad Turística, que para los prestadores de servicios turísticos, para los hoteles, no tienen un costo, porque eso lo cubre el Estado, digamos. Entonces hay como varias opciones, ¿no? Pero me parece que volvemos a lo que antes decías, que la importancia es, digamos, la decisión de implementar y de generar un establecimiento, un emprendimiento sustentable. Sí, y además tenemos que tener en cuenta que el turismo, el turista, el viajero que va a venir, cada vez viene más, o sea, tiene más información. Se han hecho encuestas cómo será el turismo post pandemia, y bueno, muchos obviamente está relacionado con áreas protegidas, áreas naturales, tienen ese contacto con la naturaleza, lugares que estén o optar por la compra de servicios que estén comprometidos con la sustentabilidad. Entonces, tenemos un gran camino por allanar. De hecho, hay agencias, durante mi paso por la hotelería, tenía a veces de operadores grandes de Inglaterra o de otros lugares de Europa que mandaban una persona de seguridad e higiene, o el personal de su agencia, agencias, operadores muy grandes, que venían a chequear las instalaciones, venían a chequear si teníamos políticas ambientales, porque ya era ley, ya era una orden en esos países, tratar de contactar solamente con proveedores que tengan ciertas políticas. Teníamos las certificaciones, enviaban, pero también enviaban una persona que recorra todo el destino para ver qué nivel de compromiso se tenía, ¿no? Entonces, es como que eso va a ir creciendo cada vez más. Y bueno, el Ministerio de Turismo, como vos decís, las directrices de calidad son interesantes porque no todos pueden pagar una certificación, ¿no? Una certificación, las internacionales tienen precios más en esta situación, pero sí podemos o buscar otras herramientas que nos ayuden a gestionar o aplicar ciertas políticas en los emprendimientos. Sí. ¿Qué es para vos, digamos, cuál es para vos el mayor desafío del sector hotelero en esto, ¿no? En la gestión sustentable? Porque vos, como bien decías, los pilares, ¿no? Los 3 pilares. Uh-huh. Obviamente que hacemos un paréntesis de lo que fue la pandemia, porque si vamos al análisis del año pasado, ningún hotel fue sustentable, pero la actividad turística fue nula. Pero, ¿cuál es el mayor desafío de acá en adelante? Y como vos decís, post pandemia, que la mirada y la exigencia por parte del turista y del huésped va a ser otra. ¿Cuál crees vos que es digamos, ese desafío que tienen ahora los hoteles? Primero, el de los hoteles ese es el convencimiento, porque hay algunos que por ahí sí están comenzando a romper barreras. Me ha pasado emprendimientos chicos que he tenido contacto y me han dicho, no, pero yo no puedo, le digo, sí, se puede, hay cosas que son básicas que podemos hacer. No hace falta tener la mega certificación para aportar, es dar ese primer paso. Para mí ese es el gran desafío, es dar ese primer paso y esa conexión entre el organismo público y el sector público y el sector privado. Lo bueno es que la hotelería está organizada ojo, es mi punto de vista, está organizada en 2 asociaciones que tienen peso y fuerza, de las cuales se trabaja en función a eso. Entonces creo que ese trabajo en conjunto tiene que seguir ese camino y aportando y ayudando al resto de los emprendimientos a dar esos pasos, y de ahí esa conexión con el sector público. Creo que ese va a ser el gran desafío para la hotelería.
Eri, y te hago una consulta. Dime. ¿Vos cuál creés que es la principal barrera de entrada para generar estos cambios de política y poder dar un primer paso a una posible certificación? ¿Te parece que la primera barrera de entrada es la económica o tal vez que no hay suficiente caudal de información sobre los verdaderos beneficios y el impacto que esto puede tener en la actividad? Creo que falta información, falta educar, porque la sustentabilidad no es sino que era educarlos, era reeducarnos, ¿no? Falta esa información de decir que no es imposible, al contrario, que se puede. Solo que bueno, hay que romper esas barreras como dicen, no, yo necesito hacer una mega inversión y no es tan así. Entonces, ese acercamiento creo que es lo que necesitamos. Y también un poco el sector público que dé ciertos beneficios o que se alinee a poder ayudar al sector privado en decir, bueno, genero, no sé, créditos de inversión para que vos, hotel, puedas invertir en energías renovables y te lo doy a tasas, no sé, a tasa cero, o ciertas políticas que hagan que eso pueda crecer y que pueda ayudar al emprendimiento a dar un paso más, ¿no? Eso a veces nos pasaba, que a veces se han pedido, che, ¿podemos hacer algo con respecto a eso? Creo que ahí también el sector público tiene hay que dialogar un poco más. Y bueno, el sector público tiene que comprometerse también en decir, bueno, empujamos todos para el mismo lado y de qué forma podemos ayudar a la hotelería a que siga avanzando en ese camino, ¿no? Sí, porque de hecho para el sector público es muy importante y como decíamos, el año pasado lo vimos para un montón de ciudades que son destinos turísticos donde el mayor porcentaje de la población vive directa o indirectamente digamos, de la actividad, es donde se tiene que generar estas políticas públicas justamente para asegurar la sustentabilidad de la actividad y para que, como vos decías, la población local forme parte digamos, de la actividad, reciba y sea, digamos, beneficiario justamente de los beneficios directos de lo que se genera a partir de la actividad turística, a través también digamos, del desarrollo de la actividad. También hay, digamos, un derrame de lo que sería los ingresos en la comunidad, con los proveedores, digamos, con distintos sectores relacionados, afines, el comercio, bueno, un montón de cosas. Entonces esa mirada creo que del sector público es muy importante y el sector, como vos decís, y el sector privado tienen también que trabajar en conjunto, ¿no? El sector privado necesita de ese incentivo, de ese acompañamiento, de esa ayuda del sector público para poder generar y seguir, digamos, en el camino de la sustentabilidad. Es un Sí, trabajo, creo que en conjunto. creo que todavía no dimensionamos el potencial que tiene el turismo en ciertos destinos. Acá en Iguazú se vio que, bueno, en la pandemia, y como otros destinos, ¿no? Fue catastrófico, y creo que ahí la población local se dio cuenta lo que significaba el turismo para el destino. Eso que vos mencionabas de la cadena es lo que le llaman eslabonamientos. O sea, que el turismo, o sea, genera, el turista que viene o el viajero que viene y nos visita, genera trabajo no directo, no solo directo al hotel, al guía de turismo, a la agencia, al taxi, otras actividades, el resto del comercio, bueno, la gastronomía es directo, digamos, pero, no sé, contadores, abogados, Sí, te doy sí, todo. ejemplo o sea, es toda una cadena y creo que todavía falta esa capacitación o esa cultura de lo cual importante es el turismo en algunos lugares. Ahora quedó totalmente visible en Iguazú la importancia que tiene. No sé, hasta la peluquera. Vos hablabas con la peluquera y decías, no, me bajó. O cuando hay temporalidades, te dice, las temporadas, y no, mayo y junio es rebajo para nosotros porque no hay turismo. Entonces, las chicas no se vienen a arreglar el pelo. O sea, doy un ejemplo así, pero bueno, es como de una charla de barrio, digamos, pero lo que genera el turismo en estos lugares, ¿no? O sea, que todavía no dimensionamos la importancia.
Por eso digo, justamente dentro de los pilares de la sustentabilidad, o sea, un hotel no solo genera los ingresos directos, digamos, a la empresa, al dueño o al directorio y demás, sino que genera cantidad de puestos de trabajo en forma directa, después en forma indirecta, digamos, genera beneficios hacia los proveedores, hacia otros clientes, digamos, lo que vos decías de hasta una peluquería, si no hay movimiento turístico, tiene menos trabajo, un profesional, si vamos a otra escala, un contador, que también, o sea, todo eso está relacionado y tiene que ver con, por eso decía, con la sustentabilidad del destino. Obviamente el hotel está dentro de un destino, entonces es importante ese trabajo en conjunto. Con respecto a lo que es buenas prácticas, y esta es una pregunta que me parece interesante. ¿En algún momento el hotel o vos han trabajado generando propuestas de buenas prácticas en las que sean participativas con los huéspedes? Es decir, que ellos, más allá de, por ejemplo, de lo que es el agua, con las toallas, con lo que más o menos uno conoce las acciones como más comunes. Otro tipo de acciones que comprometan al huésped con la sustentabilidad, la han incorporado, eso lo ves como algo interesante, digamos, inclusive, no sé, en áreas como recreación, en gastronomía. Sí. Sí, cada vez, o sea, la idea es siempre involucrar al huésped. Hay hoteles que involucran con más medida y otros no. Hoy por hoy se utiliza el turismo experiencial, o sea, que el huésped esté totalmente involucrado. El hotel en su momento tenía un área protegida, digamos, una pequeña porción de selva nativa, y bueno, lo que se hacía muchas veces era reforestar árboles nativos en compañía de los huéspedes, se les daba un diploma. Después, desde la recreación también se planteaban, no sé, talleres de pintura con actividades regionales, no sé, pintar los animales que ven en la selva, hacer actividades que tengan que ver con el parque, digamos, ¿no? Después se los involucraba, bueno, la información que se encuentra en las habitaciones, igual que indirectamente uno se los involucra, pero siempre había actividades que generaban eso, y cada vez eran más. Al principio eran paulatinas, y después cada vez cuando más se afianzaba el proceso, más se los invitaba a los huéspedes a participar. No sé, se hacía el mate challenge, por ejemplo, se hacía degustación de mate, de diferentes tipos de yerba para que conozcan, para que prueben. Con la gastronomía también se hacían a veces cursos de cocina con recetas regionales. De hecho, el desayuno tenía un área específica con productos regionales o platos regionales, que son de acá de Misiones. Se generaban cada vez más actividades y tenían un gran impacto, digamos, en el sector. También muchas veces se abría el hotel a las comunidades locales, que venían acá hay varias comunidades, hay varias aldeas guaraníes, de guaraní, y bueno, se los invitaba a participar y traían sus artesanías, después interactuaban con los huéspedes, y la verdad que una vez el hotel adentro tenía como en galerías, ¿no? Tenía un hall principal y eran 4 pisos en galería. Invitamos a una aldea, vinieron y tocaron la música guaraní, y era impresionante como la gente de repente escuchó esa música y salió de los balcones a ver ese espectáculo, y lo habíamos acompañado con una muestra de dibujo, una maestra de dibujo, una profesora de dibujo, le daba clases de dibujo a los chicos de las comunidades, y ellos expusieron sus cuadros. Y los viajeros, los huéspedes, quedaron enloquecidos ellos traían sus artesanías también, o sea, ¿cómo podemos ir a la aldea? O sea, se genera uno no lo dimensiona hasta que pasa. Así que Claro. cada vez más tenías más. Sí, perdóname. No, sí, que cada vez más había una cuota. Perdón, Eri, aprovecho y las interrumpo a las dos juntos. No, y pensaba que amplio el concepto y que aplicable también el concepto de sustentabilidad
a también preservar estos rasgos culturales de los lugares en donde el hotel está inserto e interactúa, ¿no? También hacer sustentable el tema cultural y estos rasgos tan típicos del lugar para no perder identidad y reforzar estos lazos que también sabemos que se pueden perder porque, bueno, es una industria muy dinámica, porque generalmente lo que son establecimientos de cadena tal vez por lineamientos globales e internacionales pueden perder un poco de este contacto con la sociedad local, que también, y yendo a un tema que tocaban antes ambas, que salió a la vista esta necesidad del turismo en ciertos destinos, pero que muchas veces esos destinos en tiempos normales, los destinos de mucha afluencia, generalmente tienen este rechazo al turista porque se sienten invadidos en su lugar. Entonces, qué bueno también que el concepto de sustentabilidad incorpore estos rasgos culturales para hacer sentir parte a la sociedad y también mostrarse parte de ella, ¿no? Exacto, sí, iba a decir eso, ¿no? Que en realidad y la mayoría, sobre todo el turista actual es, digamos, es como o se preocupa mucho por conocer la cultura, por tratar de participar en estas experiencias, como vos decís, con la población local, y es lo que realmente eso queda, ¿no? En el recuerdo del viaje, más allá de que obviamente estamos hablando de un destino de naturaleza, que el atractivo principal son las cataratas y que todo el mundo va a visitar, o sea, va a Iguazú sobre todo por las cataratas, pero que no es solo la catarata, sino que también el destino ofrece esto. Y yo cuando estabas diciendo eso me acuerdo de un viaje, no estuve en Iguazú, estuve del otro lado en Paraguay. Ay, disculpame y te interrumpo, antes que pases justo ahí hay una bandeja, la imagen de la bandeja sobre la cama. Eso está hecho, hay una empresa que se llama Misiones Creativas, que trabaja con diseños, con objetos de decoración en fusión con una aldea en Villa Guaraní del centro de la provincia. Y hace todos estos objetos decorativos. Esos son guardas tejidas por los guaraníes. Entonces se compraban los objetos y eran parte de la vajilla. Perdón la interrupción, pero era justo ese... Pero justo es buenísimo porque son los ejemplos justamente digamos, de esto, de la aplicación de la sustentabilidad y de incorporar la población y los productos típicos y bueno, y de generar también una oportunidad de trabajo y de venta de esos productos artesanales es muy importante. No, cierro y te doy pie para que comentes esto porque me pasó le estaba diciendo en Paraguay, yo nunca en Encarnación, en realidad, estuve en Encarnación y bueno, y tuvimos la oportunidad de conocer una yerbatera, una empresa que se dedica a la producción de yerba mate. Y uno, la verdad, que si no lo conoce y no va a Misiones o no va, digamos, a la zona yerbatera, no toma dimensión de lo que es el trabajo en sí y producir eso que para nosotros es un instante porque lo tomamos en el mate y todo lo que lleva, ¿no? El tema de la cosecha, bueno, obviamente cómo se prepara la molienda, la cocción, eso me llamó muchísimo la atención. Y bueno, y darle la importancia justamente que tiene a algo que es típico de esta región y que es además un emblema nacional, ¿no? Que es una de nuestras bebidas y hablando de patrimonio cultural, el mate es patrimonio cultural. Entonces, eso suma porque son estas experiencias las que una persona que viene de otro lugar que no conoce realmente le va a quedar marcado, ¿no? Entonces me parece que es esas incorporaciones, tanto en la hotelería como en la actividad turística, me parece que hacen justamente a la sustentabilidad y a la gestión sustentable tanto de hoteles como de destinos. Sí, hay muchos ejemplos. Está el pilar sociocultural, que es el que dentro de la sustentabilidad, que se encarga de cómo conectar esos rasgos culturales o revalorizar la cultura local.
¿no? Obviamente siempre en un marco de respeto y de preservación. de preservación, exacto. ¿Y cómo nosotros el hotel puede? Bueno, en ese caso, ese ejemplo de los objetos, después pasó otro slide, otra foto, donde está el equipo, es de la misma empresa, son el mate y también cómo está preparado, cómo se conectó y se le dio oportunidad. Después, por ejemplo, la gastronomía tiene un gran potencial. Por ejemplo, el chef que teníamos en su momento era de acá de Iguazú, o sea, él era misionero, así que conocía bien. Obviamente hay investigaciones y demás, y siempre dentro de la carta había platos regionales, o sea, donde se marcaba, que se decía, bueno, son platos puramente con elementos regionales, no sé, el surubí o el pacú son elementos de los ríos del Paraná, del Uruguay, la mandioca, por ejemplo, platos con mandioca, o sea, se hace todo un estudio y se incluyen ciertos platos que el turista, sobre todo el extranjero, o sea, el argentino también, pero el extranjero le encanta, digamos, probar cosas distintas o conocer cosas distintas. Entonces, de esa forma nosotros, como empresas hoteleras, vamos incluyendo ciertos tips o ciertas cosas que de alguna forma las vamos como mimetizando en nuestro servicio. Y si yo tengo un hotel, no hace falta hacer 5 estrellas, puedo hacer 3 estrellas, 2 estrellas, o tener un pequeño restaurante y ofrecer algo, no es una gran inversión, lo mismo que un desayuno. El desayuno tenía ciertos platos especiales que son consumidos acá, y bueno, y que el turista también se animaba y probaba, ¿no? O sea, en ese sentido son cosas de la cultura regional que las podemos ir implementando. Por ejemplo, el centro de mesa del hotel era un recipiente tejido, también por los enviá, y era la planta de yerba mate, un plantín de yerba mate. Entonces la gente preguntaba, ¿y esto qué? Y es la planta de yerba mate. Entonces el mozo le explicaba, mire, esta es la planta de yerba mate, el mate argentino, y ahí empezaban todas las preguntas. Y justo vos hiciste el comentario del mate, ¿no? El turista, el extranjero, el viajero, es loco por el mate y es un elemento no solo de consumo, sino de identitario para la provincia. Y bueno, para Paraguay también es importante. De hecho, se pelean un poco. Sí, sí. El año pasado, el tereré fue declarado Patrimonio Cultural Mundial por Paraguay, por la UNESCO. Sí, sí. Y sabes que me hiciste acordar, Eri, un poquito, y esto ya va a nivel anecdótico, cuando trabajábamos para la empresa Raíces del Plata, que tiene el Hotel Esturión en Iguazú y el Hotel Aconcagua en Mendoza, me acuerdo que estábamos en el equipo comercial con Erika, y junto con la gerente de ese momento, con Carolina Zuliani, estábamos pensando qué regalo corporativo hacer a nuestros operadores internacionales. Y la verdad que nos rompimos la cabeza porque ya sabíamos que queríamos regalar algo distintivo, y se nos ocurrió enviar por correo a literalmente casi todo el mundo, desde Japón, China, Francia, Italia, un pack con un mate, una bombilla de cañita de tacuara, un paquete de yerba mate local, por supuesto, y los mates estaban grabados con los logos de los 2 hoteles, y un instructivo que hicimos en castellano, italiano e inglés, de cómo preparar el mate. Así que, y ahí justamente aprovecho de encadenar una opinión que nos brindaba Julieta, que nos decía que, claro, o sea, aportando a esto de la sustentabilidad y los rasgos culturales, la sustentabilidad es uno de los pilares ambientales, sociales y económicos, y también la ética y la gobernanza también son los nuevos pilares de la sustentabilidad. Es la evolución, sí. Claro, porque generan oportunidades para la población local a través de sus producciones, manifestaciones y expresiones. Así que nos decía que le parece genial que el hotel haya comprado y compre productos locales, no tanto para la gastronomía como para los otros elementos, así sea decorativos o bueno, operativos dentro del hotel. Así que gracias, Julieta, por tu intervención. Les recordamos a todos que pueden intervenir a través del chat o levantando la mano. Pero bueno, te quería comentar eso, Erika. O los cuadros, por ejemplo, vamos a decorar las habitaciones, o quiero hacer un refresh en un área
en un pasillo o algo, entonces, bueno, empiezo a mirar quiénes son los artistas locales o a quién, y contribuir con los artistas locales y decorar un área con cuadros pintados por ellos. Cuadros de algún pintor naturalista o un espacio hecho, o una sala, por ejemplo, un salón de reuniones que se decoró con cuadros pintados por los chicos de la comunidad Mbia Guaraní. O sea, y tiene otro valor detrás de eso, ¿no? Tiene un valor importante, más sentimental. También en algunos momentos se han hecho acciones jugadas, por ejemplo, con el tema de la trata en Misiones, hace unos años atrás, fue un tema bastante la trata de mujeres, ¿no? Y bueno, y se le brindó espacio al Ministerio de Derechos Humanos, donde se han hecho charlas de sensibilización en Iguazú, y también con las fuerzas se trabajó. Y se han hecho interesantes talleres, prestando el espacio, que se han hecho cuadros informativos que muchos de los turistas leían y dejaban comentarios como diciendo, wow, qué bueno, nunca vi algo así en un hotel. O sea, se pueden hacer miles de cosas, es solo abrir un poco los ojos y mirar qué pasa alrededor, a ver cómo nos involucramos con nuestra localidad, ¿no? ¿Qué necesita? Claro, no solo, exacto, no solo, digamos, que sea la sustentabilidad de la parte local en el sentido económico, sino también esto, lo que vos decías, incorporar eh, que está dentro también de uno de los ODS, digamos, que es Sí. justamente la protección de los menores, de las mujeres, el respeto, el cuidado. El tema de la inclusión también, hay todo un tema que es uno de los ODS. Se hacen relevamientos de qué cantidad de mujeres y hombres hay trabajando en los hoteles, en el hotel, pero bueno, no solo que la mujer, o sea, que pueda acceder a cargos jerárquicos. En mi caso, bueno, fui gerente durante varios años, digamos, y fui, o sea, pero también había jefas de sector, se mantenía un equilibrio. Departamento de housekeeping, a mí pasó, cuando tomé la gerencia operativa, el primer cambio que hice, dije, no, vamos a hacer mixto el departamento. Casi me tiran por las escaleras las chicas, pero de a poco fueron comprendiendo que había ciertas tareas que estaba bueno hacerlas complementadas con compañeros. Así que bueno, fuimos haciendo un mix y el departamento llegó a tener más o menos 50 y 50. Qué importante, porque en realidad, bueno, hay departamentos que sabemos, y de hecho era algunas de las malas prácticas a veces de hotelería, era, bueno, el departamento de front en algunos hoteles solamente lo ocupan hombres, en otros hoteles solamente lo ocupan mujeres, que los que estamos en hotelería hace años sabemos que, digamos, sí, muchos hoteles se manejaban así. El departamento de housekeeping históricamente es cubierto por mujeres. Y me acuerdo ahora, se incorporó Rodi en una de nuestras visitas y viajes. Rodi Flores, un profesor también de la facultad, sí. en una de nuestras visitas a hoteles en Buenos Aires, allá lejos, por el año 2009, creo que fue 2008-2009, en el NH no me acuerdo si era Puerto Madero, pero era NH la cadena, nos habían comentado de que tenían personal masculino en housekeeping. Y nos había llamado la atención, porque en realidad no era común. Sí. Y es verdad esto, lo que vos decís, de generar ese equilibrio, que además está dentro también de los pilares y de las exigencias, digamos, para una equidad, en este caso, en lo que respecta tanto a hombres o mujeres, la posibilidad de insertarse en los distintos puestos de trabajo. Pero me parece muy importante lo que decías del trabajo, sobre todo con los menores, con las mujeres, con lo que se da en la comunidad y en el entorno en donde está el hotel, porque a veces, no sé si me escuchan, se me cortó. Hola. Yo te escucho perfecto, no sé si... Escucho perfecto. Gracias. Entonces, Erika, me parece que quedó ahí congelada la imagen. Que les decía que importante es ese compromiso social por parte de los hoteles en este caso, porque también, digamos, se
se genera, digamos, toda esta situación en la comunidad y bueno, y hay que estar atento para que no, digamos, para que el hotel no quede excluido y no quede excluido, digamos, de la comunidad y pueda hacer un aporte, ¿no? Lo que se habla de la responsabilidad social empresaria, que pueda hacer una devolución a esa localidad o a esa ciudad en la cual se encuentra instalado. Bueno, no sé si perdió la conexión. Ahí estoy intentando conectarme. Aprovechamos para abrir el micrófono y ver si alguien tiene alguna consulta o alguna duda que podamos empezar a explayarnos. Bueno, vamos a intentar retomar la Sí, ahí me comunicación. dice casualmente que se cortó la luz en Iguazú, así que está tratando de conectarse a través del celular, así que guardamos unos minutitos. Bueno, como les decía, ay, gracias Rodi que está saludando por el chat. Como les decía Federico, si alguien quiere o hacer algún aporte, alguna consulta de todo lo que hemos desarrollado. No, Julieta se le cortó justo a la expositora. Si quieren hacer alguna consulta o algún aporte por el chat o abrir la cámara, no hay ningún problema. Esperemos que se pueda volver a reconectar y bueno, ya para ir haciendo el cierre, ¿no? de la charla del día de hoy, que realmente fue muy interesante. Bueno, aprovechamos como la televisión en vivo para hacer los anuncios parroquiales. Aprovechamos estos minutitos hasta que Erika se vuelva a conectar para avisarles que el martes próximo la cita es a la misma hora. Vamos a tener de disertante el gerente general del Grupo Albatros con hoteles en la ciudad de Ushuaia y también en Calafate. Así que también hacer extensiva la invitación, recordarles que es muy importante si se pueden registrar a través del formulario, ya que quedan cargados sus datos para las certificaciones que salgan una vez finalizado el ciclo. Quedan 2 charlas, sin contar la que estamos teniendo ahora, quedan 2 charlas, así que, bueno, invitarlos nuevamente. Gracias, Víctor, gracias por tu apreciación y a todos. Las consultas las pueden dejar aquí en el chat y respondiendo también a la consulta del profe Rodi. Sí, está siendo grabada la charla, así que luego vamos a ir enviando los links. Tengo consultas de Pablo, recuerdo Pablo García, que me consultaba el martes pasado. Vamos a intentar enviar los links en el transcurso de la semana de las charlas que ya tenemos registradas. ¿Cuándo pueden acceder a las charlas? Es la pregunta de Pablo. Bueno, ahí está. Ya hay subida, creo que una charla y esta y la de la semana que viene, la pasada ya la vamos a compartir. Ahí está. Ahí volví. Bueno, estábamos un poco abriendo micrófonos por si alguien quería hacer alguna pregunta. Hasta ahora todos han sido mensajes de felicitaciones y de que ha sido muy interesante la charla. Bueno, me alegro. Bueno. La sustentabilidad es para hablar un montón, o sea, y una de las chicas que aportaba, o sea, esto es como un inicio y hay otros pilares más, que es la gobernanza y demás de otras cosas que ya se va ampliando de 5 a casi 6 pilares, a 6 dimensiones. Sí, y seguramente con el correr de los años obviamente va a ir generando esto que vos decís, ¿no? La mirada mucho más amplia y se van sumando otras cosas de acuerdo a las necesidades, ¿no? O va cambiando también la situación
de las ciudades, de la actividad turística, porque ella hablaba de la ética. Vos antes mencionabas al inicio de tu charla la importancia también de tener un código ético de turismo, ¿no? Que en un montón de, digamos, quizás no todos los destinos o todos los establecimientos lo conocen o lo aplican, pero sí, digamos, en los últimos años, sobre todo, lo que decimos, los que se manejan o quieren estar en el camino de la sustentabilidad, del compromiso social y la ética es clave, digamos, para ese ejercicio. No sé, bueno, Fede, si querés hacer algún aporte y Sí, como para ir cerrando. justamente le estaba por preguntar, y ahí voy con el mensaje de Tamara. Te estaba por preguntar, Eri, vos como profesional de turismo, de la hotelería y ya en próxima ya certificación como en turismo sustentable, ¿qué proyección le ves a la profesión específica en sí y cuánto? Porque tenemos muchos alumnos presentes, por suerte, en esta charla, y muchos están empezando su carrera dentro del turismo, de la hotelería, y bueno, me parece que esta arista es un gran camino para seguir, para ver una proyección. ¿Cuál es la proyección profesional que le ves vos a esta especialización, sobre todo en el país y en los destinos que manejan turismo nacional, como es el caso de Merlo? Ustedes, en cambio, ustedes tienen un mix muy interesante, tanto nacional, regional como internacional. Pero bueno, Exacto. Merlo, básicamente tenemos nacional y algo de turismo regional. ¿Qué proyección le ves vos a la profesión en sí, al licenciado de turismo sustentable? Bueno, mira, para mí son van a ser los abanderados del gran agente de cambio, ¿no? Los que nos van a acompañar en este clic, digamos. Porque hay mucho desconocimiento también sobre qué es la sustentabilidad o qué es la sostenibilidad. A veces yo escucho hablar y digo, ¿qué está diciendo? Entonces, bueno, me parece que hay mucho por formarse y por aprender. Y el mejor espacio son las universidades y seguir formándose. En Argentina, recién ahora, como que se está abriendo, si había posgrados en otros países, pionero era Costa Rica, que tiene una... Pero bueno, a veces pagar está en dólares y bueno, hay espacios, recién en Argentina se están empezando a dar espacios para seguir estudiando. Y creo que es el camino, ¿no? Formarse en este sentido y seguir transitándose. Vamos a ser los grandes facilitadores de este cambio, de este nuevo rumbo que va a ir tomando el turismo. El turismo necesita de este tipo de profesionales para ir. En distintas índoles, uno puede trabajar en un hotel, puede trabajar en una agencia, puede trabajar en organismos públicos, puede trabajar en distintas áreas de lo que es el sector turístico para ir aportando ese granito de arena. Yo con la sustentabilidad tuve, en mi caso, en el 2012, tuve la práctica, pero siempre tuve mis 2 años de licenciatura pendientes, porque bueno, el trabajo por ahí, siempre tuve la suerte de trabajar mucho en turismo y no me daba el tiempo, y dije, bueno, no, tengo que, en estas ganas de cambiar, de buscar nuevos rumbos, dije, tengo que apostar y voy a apostar al turismo sustentable. Y bueno, ya, prácticamente adquirir estos conceptos o la parte académica, ¿no? Es formarme en la parte académica para poder ser ya tener una... Y cuando mejor, más vamos a poder aportar y a llevar el resto hacia ese camino, ¿no? Sí, totalmente. Y Tamara, justamente, Tamara nos dice, muy interesante saber que se van rompiendo los estereotipos tradicionales dentro de los roles laborales en la hotelería. La innovación y la integración de la población local a la actividad turística del destino como algo también muy positivo, y bueno, te extiendo sus felicitaciones y su agradecimiento por compartir la experiencia tanto del destino como también en tu rol profesional. Sí, hay muchas posibilidades. También de la parte económica no hablamos porque, bueno, la sustentabilidad hay tanto para hablar. Evangelina Sí, sabe mucho de ese tema.
tocamos un poco y ahí hablamos cuando fue, digamos, del año pasado la pandemia, pero sí, es verdad, son tres grandes, y me viene en la mente lo que me dijo mi directora de tesis, porque como les decía, mi tema es la sustentabilidad del destino Merlo, y me dijo, es muy extensa tu campo de investigación, o sea, sentate en algo, en uno de los pilares. Claro, porque es verdad, cuando uno empieza a indagar digamos, en estos tres elementos de la sustentabilidad, vos dentro de lo que es social tenés un montón de cosas para analizar. Dentro de lo que es el pilar económico tenés un montón de cosas para analizar, y dentro de lo ambiental también tenés un montón de cosas para analizar. Y sí, nosotros hoy nos enfocamos más en lo ambiental, en la gestión, digamos, o las buenas prácticas que hacen los hoteles, digamos, en este sentido. Pero bueno, sí sabemos, y toda la gente y los alumnos y profesionales que nos están acompañando seguramente saben que hay como para profundizar e indagar más, o sea, quedaría para otra charla. Ahí hay una pregunta, creo que en el chat, no sé si Fede, a ver, de Fernanda, Sí, que también nos saludamos a viene Fernanda, que acompañando en la charla. siempre se mantiene muy activa en las charlas, así que le agradecemos mucho. Y es más que todo un comentario que actualmente, por fortuna, hay muchas capacitaciones sobre la sustentabilidad desde las universidades y desde el gobierno nacional también. Incluso están incluyendo los ODS en infancias y turismo y ODS en jóvenes y turismo. Hay incluso talleres de sustentabilidad. Es un cambio lento, pero Sí. ojalá lleguemos a concretarlo y tomar conciencia en un turismo responsable. Previamente ayer fue el Día Internacional del Turismo, aunque el lema es la inclusión en un día para replantear el turismo. Precisamente acá nos pone, y yo quiero agregarles, muchísimas gracias Fernanda, quiero agregarles que un poquito más arriba en el chat, para quien no está tan interiorizado en el concepto de ODS, les dejé el link de la CEPAL, que bueno, desarrolla el tema de la Agenda 2030, donde está el desarrollo sostenible y estos objetivos del desarrollo sostenible para que puedan indagar un poquito más sobre el tema. Sí, de los ODS son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas, de la cual Argentina es parte, y obviamente la OMT, como el organismo de turismo mayor, es quien también aporta a estos ODS. Son 17 objetivos que se planteó el mundo, digamos, en poder alcanzar para ir mejorando, y bueno, su próxima revisión van a ser en el 2030, así que bueno, toda actividad económica o toda actividad puede ser, está alineada a esos objetivos. O sea, no solo el turismo, sino cualquier tipo de actividad o país o que quiera trabajar en pos a eso. Importante para destacar que las certificaciones, por ejemplo, cada pilar, o sea, cada dimensión está asociada a cada grupo de ODS. O sea, cumplen con los 17. Entonces, eso es importante. No sé, reducción de la pobreza, por ejemplo. Cómo el turismo aporta, o desde su lugar, desde el hotel, cómo podemos hacer para reducir la pobreza. O sea, después, otra cuestión. Hay tres que son directos del turismo. Uno es ecosistemas marinos. Ahí están los objetivos de desarrollo sostenible. Que ese es directo del turismo, que bueno, uno dice ecosistemas marinos, pero bueno, el turismo de masas se desarrolla en áreas, no sé si hablamos de turismo de masas del Caribe, en México, bueno, cómo este tipo de turismo ha afectado la zona costera, ¿no? Y bueno, ¿qué hacen para frenar los impactos? Ahí están los 17. Por ejemplo, el de diversidad de género, bueno, que es lo que yo decía, bueno, ¿cómo hacemos para incluir, qué es el 5? ¿Cómo hacemos, desde la hotelería, cómo podemos aportar a ese ODS? Bueno, hacer un plan de estos equipos mixtos, o un plan de carrera para mujeres. Yo decía, no, pero yo tengo mujeres y solo ocupan ciertas posiciones. No. Y pueden ocupar puestos jerárquicos en las empresas. Entonces, hagamos que, no sé, el estipendio o su sueldo sea igual al de los... muchas veces hay lugares que muchas veces las mujeres ganan menos que los hombres, entonces, bueno, tratemos de ser
justos, digamos, en ese sentido. Bueno, hay un montón de acciones que se pueden ir haciendo en pos a esos objetivos, a esos ODS. Bueno, turismo realmente, como decíamos, da para otra charla más. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Ya te hemos robado bastante. Agradecerte porque realmente es muy interesante tu aporte, tu conocimiento, tu experiencia y bueno, y también tu mirada profesional. Así que bueno, agradecerles a todos quienes nos vienen acompañando y nos han acompañado hoy. Como les decía Federico, también invitarlos el próximo martes. Y bueno, y también comentarles que si alguien quiere hacer o enviar por mail algún comentario o alguna consulta, saben que lo pueden hacer. No sé, Fede, yo creo que no les dejamos nuestros mails. Está solamente lo de extensión, ¿no? El mail de Sí, extensión. está solamente el de extensión. Hoy tal vez en la difusión radial sí pasa el mío. Ahora les pongo aquí en el chat los mails tanto de Evangelina como el mío. Para cualquier consulta o comentarios que tengan sobre las charlas también lo pueden hacer. Y aprovecho esta última intervención para mandarle un fuerte abrazo a Erika, con quien compartí trabajo, con quien comparto amistad, y le agradezco muchísimo esta participación, este lujo que nos dio en poder participar desde la puntita del país. Le mando un fuerte abrazo a ella, a su marido, a Ever, que también es un amigo, y esperar que la semana que viene la chiquitina venga que salga todo bien. Así que aprovecho y te mando un gran saludo. Exacto, Bueno, desearle sí. para los que se sumaron al final, digamos, o más tarde, contarles de que Erika está por ser mamá el 6 de octubre y que, bueno, hemos cambiado su fecha porque tenía fecha para después, digamos, y está a una semana de ser mamá y acá está impecable, así que muchas gracias y el mayor de los éxitos en eso que es lo mejor de la vida. Así que muchísimas gracias por tu aporte y todo Bueno. lo mejor para la semana que viene. Sí, acá estamos expectantes. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio. Y bueno, esta parte de mi función, saber comunicar qué es la sustentabilidad, o sea, el horizonte que tenemos, el que la actividad tiene en un futuro y bueno, en pos de construir un turismo cada vez mejor y obviamente soy convencida de que el turismo es una gran área de desarrollo para nuestro país. Así que bueno, ahí la tenemos que pelear todos juntos. Seguro, y va a ser para mí, y creo que para todos los que estamos en la actividad turística, va a ser, digamos, el motor que va a dinamizar la economía de Argentina. Hay una expectativa muy, muy grande de lo que va a ser esta temporada y seguro lo que vendrá, así que bueno, sigamos apostando a la actividad turística que realmente da muchas satisfacciones el trabajar en el sector. Así que bueno, gracias a todos. Chao. Chao, Erika, gracias. Gracias. Ahí les quedan Gracias, nuestros mails como vías de contacto. Muchísimas gracias, Fernanda, Belén, Rodi, a todos los que han participado. Muchísimas gracias por participar nuevamente en este encuentro. Ojalá nos veamos el próximo martes. Nos quedan 2 encuentros más con el gerente que les comentábamos de Ushuaia y Calafate y el broche, el cierre de oro, con el gerente general de un hotel internacional de cadena que está en Islas Caimán. Así que muchísimas gracias por haber participado. De mi parte, los saludo. Espero tengan una linda semana. Igualmente, gracias Fede, gracias por acompañarnos también y por ser el director de cámaras. Gracias.